Antes de empezar, quiero darle las gracias a todos los miembros Lince del canal que con su aporte mensual hicieron posible la realización de este video, en especial a los miembros Lince Deluxe del mes, Neo Alex Gans 25, Nahuel Jiménez y Kaosun. Muchas gracias. Antes era muy común que cuando se filtraba la existencia de una futura consola, ya sea de Nintendo, PlayStation o Microsoft, esta viniera acompañada de un nombre totalmente diferente al que terminamos conociendo. Estos nombres se conocen como nombres clave, los cuales son nombres internos que les dan las desarrolladoras o las empresas a sus propias consolas, en el momento en el que estas son creadas o ideadas. Si te preguntas por qué usan estos nombres clave en vez de llamarlas como las conocemos, las razones pueden variar. Los nombres clave permiten mantener estos proyectos lo más secretos y ocultos posibles, sirven para evitar que las otras compañías registren el nombre final antes que ellos, y principalmente se usa para encontrar un nombre muchísimo mejor en el camino. Si bien esto ya es de conocimiento general en el mundo del gaming, creo que sería una buena idea repasar los nombres clave que ya sabemos, ya que no todas las compañías han sido transparentes con este tema, y por ende, algunas consolas nunca contaron con nombres clave que sepamos, mientras que otras sí los tienen, pero no fueron tan conocidas. Así que sin nada más que decir, les presento todos los nombres clave de consolas de videojuegos. A la hora de hablar de nombres clave en consolas de PlayStation, sabemos de algunas cuantas que muchas de estas siguen sin conocerse, de las cuales sí sabemos son las siguientes. Cuando Sony y Nintendo decidió unir fuerzas para crear un nuevo periférico para la Super Nintendo que pudiera agregar la funcionalidad de leer discos, esta desde un principio se llamó Nintendo PlayStation, pero cuando este plan fracasó y Sony decidió seguir adelante creando su propia consola, el plan era modificar un poco ese nombre para que no sonara totalmente igual. Es así como el nombre clave de la primera PlayStation pasaría a llamarse PlayStation X, o de manera resumida, PSX. Este nombre era el que se quería usar para el lanzamiento de la consola, incluso se llegó a crear publicidad previa al lanzamiento con este nombre. Sin embargo, como ya todos sabemos, este se terminó llamando PlayStation. Al día de hoy, aún existe gente que suele llamar a esta primera consola como la PSX. Además, el nombre se rescató para una versión modificada de la PlayStation 2 en el año 2003, que llevaba el mismo nombre. Lamentablemente, aún no sabemos el nombre clave de la Play 2 y la Play 3, pero sí se supo el que llevó por mucho tiempo la PlayStation 4, el cual era llamado Orbis. No hay más información respecto a este nombre clave. Orbis en latín puede significar redondo, círculo o anillo, dependiendo de cómo lo interpretes. Cuando se anunció una nueva versión de la PlayStation 4 con más potencia que la versión original, esta se dio a conocer con un rumor bajo el nombre de Neo, y aunque se le quiso poner así en un principio, este nombre no sería usado al final, debido a que llamarlo Pro haría que el consumidor casual pensara fácilmente que esta consola era mejor que la original. Cuando la PC Vita estaba en desarrollo, su nombre clave era NGP. Estas fueron las siglas para Next Generation Portable, o en su traducción al español, la nueva generación portátil. Dudo muchísimo que ese nombre fuera una de las posibles opciones para el nombre final, ya que es demasiado específico. Nintendo debe ser la compañía con más nombres clave descubiertos de manera pública en la historia de las consolas. Algunas de estas iban a ser los nombres originales que tuvieron que ser cambiados, mientras que otros nombres claves no debieron de conocerse en primer lugar. Cuando la NES, o mejor dicho la Famicom, estaba siendo desarrollada en Japón, esta llegó a tener dos nombres en clave. El primero fue Gamecom, posiblemente porque era la combinación de palabras entre video game y computer, y la segunda fueron las siglas HBC, las cuales muy seguramente significaban Home Video Computer. Como su nombre lo indica, significaría computadora de videos casera. Desconozco si este nombre iba a ser utilizado en el producto final, o si así se le conoció cuando se empezó a trabajar en este. Cabe destacar que este segundo nombre empezaría una tendencia en la cual sería encontrar las siglas en el número del producto, no confundir con el número serial, ya que al principio de estas se encuentran las siglas de la consola, y casi siempre estas suelen diferir muchísimo con los nombres oficiales. El porqué de que estos sigan aún presentes luego de ser cambiados sigue siendo un total misterio para mí. También tengo que mencionar que el nombre de NES, Nintendo Entertainment System, no se considera un nombre clave, ya que este fue creado específicamente para ser comercializado en América. A pesar de que la intención siempre fue llamar a esta generación de consolas de Nintendo como Super, como el Super Nintendo o Super Famicom, en el número del producto se podrían encontrar las siglas SHBC, podrían coincidir con el nombre clave anterior, dando como resultado Super Home Video Computer, el cual significa supercomputadora de video casera.
La Nintendo 64 tiene probablemente uno de los nombres clave más reconocidos de todos, ya que la misma Nintendo lo hizo público desde el comienzo. La Nintendo 64 estaba siendo desarrollada a principios de 1993 bajo el nombre de Project Reality, debido a que estaban trabajando con la empresa Silicon Graphics, quienes le estaban ayudando en conseguir una tecnología nunca antes vista en el mundo de los videojuegos, lo cual era lo más parecido a la realidad en ese entonces. Con el paso del tiempo, este nombre cambiaría por el de Ultra 64. Aunque no se sabe el motivo cierto de este cambio, puede deberse a que el nombre de Ultra 64 era un nombre más comercial, además de que la CPU de la consola sí funcionaba a base de 64 bits. Al final se decidió cortar aún más el nombre hasta que quedó simplemente en Nintendo 64, como la conocemos al día de hoy. El nombre clave de la GameCube también es uno de los más recordados al día de hoy, y cómo no hacerlo, ya que su emulador más reconocido lleva el mismo nombre, siendo este Dolphin. Se rumorea que este curioso nombre se pudo haber originado debido a que los delfines representan vida, libertad y felicidad. Otro dato curioso es que el procesador de gráficos integrado de la consola fue nombrado Flipper y el CPU como Gecko. Existe otro nombre clave para la GameCube, pero este no fue para nada oficial, ya que incluso antes de que se confirmara de manera oficial, la gente llamó a esta consola como N2000, un diminutivo para Nintendo 2000. Cuando se anunció que la consola sucesora de la GameCube sería una revolución tanto para Nintendo como para el gaming, se le nombró simplemente como Revolution. Este nombre llegó a ser visto en eventos de la E3, teniendo incluso un logo creado para este, además de que en su número de productos se encuentran las siglas RBL, las cuales también pertenecen a este curioso nombre. Si bien se promocionó mucho al principio usando este nombre clave, al final Nintendo decidió usar el nombre de Wii, debido a que esta era una palabra que todas las personas del mundo podrían decir independientemente de su nacionalidad, además de que las dos I en el nombre de Wii enfatizan a dos jugadores jugando juntos. Antes del anuncio oficial de la Wii U, todos conocían a esta consola bajo el nombre de Project Café. Este nombre, aunque no tiene un origen como tal, puede deberse a que decidieron nombrar a todos sus componentes como cosas relacionadas al café. Por ejemplo, el sistema operativo que usaba se llamaba Café OS, la CPU era Expresso, el GPU se llamaba Latte y así seguía. En el año 2015, Nintendo ya se encontraba trabajando en la consola conocida como la Switch, y como tuvieron que hacer patentes públicas en relación al hardware, decidieron darle el nombre clave de NX para evitar filtraciones importantes. Aún recuerdo muy bien cuando todos estábamos llamando al sucesor de la Wii como NX, y cómo este término murió cuando se reveló el primer tráiler de la consola. Como vieron, muchos de estos nombres ya eran bastante conocidos, y muchos de estos sí se iban a usar en el producto final, pero fueron cambiados por distintos motivos. Aún así, las consolas portátiles de esta compañía no se salvan, ya que sabemos algunas de estas. El nombre clave de la Game Boy fue Dot Matrix Game, ya que esta fue la manera en la cual la pantalla de la consola funcionaba. A diferencia de las pantallas convencionales de la época, la Game Boy usaba un sistema que reflejaba la imagen en la pantalla, por lo cual se le llamó así en un principio. Este nombre jamás fue hecho para ser usado públicamente. Para las otras versiones de la Game Boy solo se puede especular, ya que tenemos algunos acrónimos en los números de productos. La Game Boy Pocket se llamaba MGB, Mini Game Boy, ya que esta versión era más pequeña y compacta que la original. La Game Boy Light se llamaba Mini Game Boy Light, ya que es casi igual a la Game Boy Pocket, pero esta tenía más luz para la pantalla. Y la Game Boy Color se llamaba simplemente Color Game Boy. La Game Boy Advance sorprendentemente no cuenta con un nombre clave, lo cual me hace pensar que el nombre de Advance fue el que se usó desde un comienzo o quizás jamás se reveló de manera pública. Aún así lo pongo aquí, ya que existe una confusión en la gente, ya que muchos suelen creer que el nombre clave de la Game Boy Advance fue Atlantis, cuando esto no es así. El nombre de Atlantis pertenece a una consola cancelada de Nintendo que iba entre la Game Boy original y la Game Boy Advance, pero que terminó siendo descartada. Para las otras versiones de la Game Boy Advance, se sabe que en la versión SP tienen su número de producto las siglas AGS, las cuales pueden significar Advanced Game Boy Special. Y la Game Boy Micro tienen las siglas OXY, las cuales podrían ser las primeras letras de la palabra oxígeno, aunque esto no está para nada confirmado. La Nintendo DS en un principio tenía el nombre clave de Nitro. Este nombre clave nunca tuvo la intención de ser el que se iba a usar en público, y fue exclusivamente hecho para mantener el desarrollo de la consola en secreto. Para las otras versiones de la DS se sabe de algunas, aunque todas estas no están confirmadas en un 100%.
La Nintendo DS Lite tiene las siglas USK, posiblemente signifique Usukata, ya que en japonés esta palabra significa plana. La Nintendo DSi usa las siglas TWL, posiblemente para referirse a la palabra Twilight. Y la Nintendo DSi XL tiene las siglas UTL, las cuales posiblemente signifiquen Ultra Twilight. El nombre clave de la Nintendo 3DS fue Citra. Al igual que con Dolphin, este nombre clave se utilizó para el emulador más famoso y reconocido de esta consola portátil. En un momento se pensó que el nombre clave era Horizon, pero este nombre en realidad pertenece al sistema operativo de la Nintendo 3DS. Para las otras versiones de la 3DS se sabe el nombre de algunas de estas. La Nintendo 3DS XL tiene las siglas SPR, que posiblemente signifiquen Super, aunque otro posible nombre clave para esta consola era el de Full, ya que cuando se entregó los kits de desarrollo de esta consola, los controles venían bajo el nombre de Full C, siendo la C de controller. La Nintendo 2DS tiene las siglas FTR, se desconoce qué podría significar. Sobre la New 3DS, de hecho sí se sabe su nombre clave, ya que este fue Snake, confirmado por los kits de desarrollo y por ser referenciado en el hardware de la consola. Para la New Nintendo 3DS XL, esta tenía el nombre de Closer, aunque en la sigla de su número de producto se pueden leer las palabras Red. Finalmente, para la New Nintendo 2DS XL, en esta se encuentran las siglas JAN, se desconoce qué podría significar. Y antes de que se me olvide, la Virtual Boy también llegó a tener un nombre clave, siendo este Virtual Utopia Experience. Cuando Microsoft decidió crear su primera consola para competir contra la competencia, lo pensaron todo detalladamente para que fuese un éxito sí o sí. Es así como al pensar en su primer nombre, hubo una lista larguísima de opciones que nunca terminaron de ser aceptadas al 100%. A continuación voy a decirlas todas seguidas, pero si quieres saltarte esta parte, dejaré el minuto en pantalla para que puedas continuar con la siguiente consola de Xbox, porque esto sí será demasiado largo. Y así van: Microsoft Action Experience, All-in-One, Microsoft Interactive Network Device, Full Action Center, Microsoft Interactive Theater, Experience Optimized Network, Microsoft Virtual Play Center, Total Action Center, Microsoft Action Reality Center, Live Entertainment Experience, Microsoft Play and Action Center, Real Performance Machine, Microsoft Optimal Experience, Extreme Experience, Microsoft Total Gaming, Virtual Interactive Player, Powered to Play, Virtual Interactive Center, Microsoft Active Reality Zone, 360, Entertainment Headquarters, Optimal Ozone o también Optical Odyssey, Microsoft Interactive Center, Reality and Revolution, Microsoft Entertainment Activator, Active Microsoft Player, Virtual Play System, Microsoft Action Play, Microsoft Entertainment and Gaming Attendance o también Microsoft Entertainment and Gaming Assemble, Cyber Playground, Virtual Entertainment y Reality Venture, Odyssey of the Mind, PowerPlay, Interactive System in One y finalmente Microsoft Entertainment Technology o también conocido como Microsoft Entertainment Theater. Les dije que eran muchísimas. Una de las opciones finales fue el nombre de Direct Xbox, ya que la consola en sí era una caja que funcionaba con DirectX. Sin embargo, se decidió cortar a Xbox a pesar de que muchos ejecutivos pensaban que este nombre sería el peor de todos. ¿Quién diría que terminó siendo la mejor opción? En enero del 2005 empezaron a correr los rumores de la inminente sucesora de la Xbox original, la cual de hecho sí llegaría a venderse en diciembre de ese mismo año. Esta consola se dio a conocer por representantes de la misma Microsoft bajo el nombre de Xenon. Este nombre clave se le fue dado ya que así se llamó el CPU utilizado dentro de la misma consola, Xenon. El motivo por el cual se terminó llamando Xbox 360 es porque querían seguir llamándola Xbox, pero tampoco querían decirle Xbox 2, ya que ese nombre la haría sentirse inferior en comparación a la próxima consola a estrenar, la PlayStation 3. El 360 surgió como una solución para que sonara interesante, además de ofrecerle al jugador una experiencia de 360 grados, signifique lo que signifique. Se sabe que la misma Microsoft fue la que le dijo a distintos empleados que el nombre clave de la siguiente consola era Durango. Además, no podemos olvidarnos del nombre clave que nosotros mismos le llegamos a dar a esta consola en su momento, la Xbox 720, que obviamente nunca estuvo considerada de manera oficial.
En cuanto a la Xbox One S, cuando se decidió crear esta versión un poco más potente que la consola original, esta llevaba el nombre clave de Edmonton. Nunca se dio una declaración oficial acerca de este nombre, así que seguramente jamás se debió de conocer en primer lugar. Para la Xbox One X se llevó el nombre clave de Scorpio. Este nombre puede haberse dado debido a que es el signo sagitario de Bill Gates, fundador de Microsoft. Al final se terminó descartando porque sintieron que llamarla Xbox One X la haría sonar más potente, lo cual era la finalidad de la consola. Para terminar con los nombres clave de las consolas de Microsoft, tenemos a la Xbox Series S y X, las cuales de hecho tienen 3, así que vamos por orden. Cuando se anunció de manera oficial que existiría la sucesora de la Xbox One en la E3 del 2018, esta fue anunciada bajo el nombre de Project Scarlet. En los Games Awards del 2019, cuando se reveló la nueva consola Xbox Series X, esta consola tuvo el nombre clave de Anaconda. Y finalmente en septiembre del 2020, cuando se reveló la consola llamada Xbox Series S, esta llevó el nombre clave de Lockhart. Como ya dijimos los nombres clave de las consolas de PlayStation, Nintendo y Microsoft, para acabar este video voy a hacer algunos nombres clave de distintas consolas sin un orden en específico. La Atari 400 se llamaba Candy, la Atari 800 se llamaba Cullen, la Atari 2600 se llamaba Stella, la Atari 5200 era conocida como Pam, la Sega Genesis o Mega Drive tenía el nombre clave de Mark V, la Sega Saturn era conocida como Júpiter, la Sega Game Gear se llamaba Mercury, la Sega 32X se llamaba Mars, y finalmente la Dreamcast tuvo varios nombres clave. Dentro de estos se encontraban White Belt, Katana, Guppy, Black Belt, Shark y Dural. Haciendo el guión de este video me di cuenta que los nombres clave no solo se quedan durante la producción de las consolas, muchos de estos eran los nombres originales que jamás llegarían a crearse. Otros fueron tan buenos que se volvieron el nombre insignia de sus respectivos emuladores, y algunos incluso tuvieron un significado más allá que un nombre al azar. Si bien no nos sirve de absolutamente nada saber esto, sigue formando parte de la historia de los videojuegos de cada consola, y sobre todo de nuestros propios recuerdos. Parte de sentir el hype por el lanzamiento de la siguiente consola que esperamos, es saber ese nombre clave para sentir que realmente ese proyecto está avanzando. El que más recuerdo con cariño fue el de la Nintendo Switch, ya que todo el mundo en su momento, incluido yo, nos referíamos a esa consola como la Nintendo NX. Y honestamente, no sé si volvemos a escuchar de otros nombres clave en la industria de los videojuegos, pero si llega a pasar, atesórenlo, porque no sabemos si esto se vuelve a repetir. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Si te gustó, no dudes en dejar tu like, suscribirte y dejar tu comentario. ¿Cuál de todos estos nombres clave fue tu favorito? Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós.